Hemos estado en proceso en la Fiscalía, Comisaría de Familia, Bienestar Familiar, porque nos tiramos duro, nos tiramos a matar. Pero es que nos amamos y no nos podemos dejar. ¿Qué hacemos? Doctor, pues a mí me recomendaron aquí esta fundación porque la verdad mi esposa me tiene castigado con la intimidad y yo me altero, la grito, la manipulo, le digo cosas y ya no sé qué hacer. Ella no quiere tener intimidad. Yo siento que ella tiene como otra persona, pero me da mucha rabia. No sé, me siento castigado, maltratado, llevado, arrumado, golpeado. No sé qué hacer. Estábamos de celebración este fin de semana, tomando unos tragos en familia. Y en medio de los tragos tuvimos un pequeño problema, pequeñito problema, tanto que los vecinos llamaron a la policía. Eso se armó la trifulca ya entre nosotros en la casa, que ni para qué le cuento, doctor. Ay, doctor, yo vengo aquí porque me remitieron de la fiscalía, del CAIBAS. Me siento estafada, me siento maltratada de la vida. Me siento tan maltratada. Tengo un hijo de 26 años y ayer me dijo que era gay, que tenía novio. No sé qué hacer, me siento tan mal. Esa señora, esa señora, es que no merece ni siquiera que yo le diga el nombre. La mamá de mis hijos. Esa vieja loca no me deja ver los niños. Les habla mal de mí, que yo soy una porquería y que yo soy de lo peor. Imagínese, doctor. Ay, Dios mío, no sé qué me pasa. Me siento culpable, derrotado y no sé de qué, con deseos de morirme, con deseos de hacer una locura. Estoy tan cansado y pienso y no sé, y fui a donde una médico y ella me recomendó acá porque la verdad es que no sé qué me pasa. Me siento frustrado, pero yo no sé, yo no entiendo. Él me cela, me controla, es muy posesivo conmigo, es de mal genio, me regaña, no me deja salir, controla mi dinero. Yo le tengo miedo, ya me enfermo. No puedo ser como, no puedo ser yo, estoy como presa. No sé qué hacer, venimos aquí con mi esposa porque nos remitieron de Alcohólicos Anónimos con un hijo que tiene 14 años y es drogadicto, consume desde los 11 años. Nos sentimos muy mal, ya no sabemos qué hacer con nuestro hijo, si internarlos y llevarlo. Y por último resolvimos venir acá a ver si nos pueden orientar, a ver si nos pueden decir algo con respecto a que no sé por qué nuestro hijo salió así de drogadicto. Yo ya soy una persona de la tercera edad. Ya he vivido, eh, trabajé, eduqué a mis hijos, son todos grandes, pero en mi casa, en la que es mi propia casa, me tienen prácticamente presa, en mi propia casa. Me tratan mal y no me respetan. Definitivamente, no sé, me he sentido tan mal con esos sucesos que han sucedido aquí en Bogotá y tengo mucho miedo por mis hijos. Y ayer estuve anoche en una crisis porque mi hijo trabaja por los lados de Fontibón y las noticias decían muchas cosas y la verdad me sentí tan mal que hoy me tocó venir por recomendaciones de una persona porque la verdad es que no sé qué va a pasar y tengo mucho miedo. Bueno, doctor Norberto, y así podríamos seguir con el diario vivir de nosotros acá en Fundanita IPS, como terapeutas, como psicólogos, recibiendo este tipo de frases, de realidades, de situaciones difíciles al interior de las familias. Estos son algunos de los motivos de consulta que con cierta frecuencia
estamos escuchando. Bienvenido, doctor Norberto, a este live, a esta transmisión, Violencia Intrafamiliar. Bien, muy buenas noches. Para muchos, el tema es muy trajinado de la violencia intrafamiliar. Llevamos aquí en la Fundación 27 años y yo últimamente estoy pensando que la mayor violencia no es la que ejercen contra nosotros. La violencia no es porque mi hijo sea gay, porque mi esposo me ultraja, porque me controlan mi dinero, no. Pienso que la violencia más cruel, más dura que puede existir, creo yo, y atenta contra la dignidad y los principios de una persona, es consigo mismo al ser tan permisivo con la violencia, al invisibilizarla, esa violencia de la cual yo soy objeto y me hago el tonto o me hago la tonta, donde por justificación del amor, por la dependencia afectiva, por la dependencia económica, por lo que usted guste o por lo que usted quiera, es muy indignante aceptar cualquier tipo de violencia y justificarla en nombre del afecto. Siempre he dicho, si eso es así, que no haya el afecto, que no haya el amor. Pienso que la dignidad, lo que hace dignificante al ser humano, es el respeto por sí mismo y no permitir que lo violenten. Y siempre cuando estoy en terapia hago una pregunta y es, ¿yo me provoco o a mí me provocan? ¿Cómo es el asunto? ¿Yo permito que me provoquen? Y si permito que me provoquen y entre en una relación simétrica, una relación de choque, pues seguramente que va a darse unos niveles de violencia muy altos. Pero es la persona quien entra a determinar en sus niveles de emociones y en relación con su proceso de socialización, entra a tomar esas decisiones con relación al manejo del conflicto, con relación al manejo de las dificultades. Y lo más importante es la parte emocional. Bien, tema interesante, necesario hablar de este tema violencia intrafamiliar para nosotros como psicólogos interesados en proteger la salud mental para nuestros usuarios, nuestros contactos que nos están viendo y escuchando en este momento. Doctor Norberto, ¿por qué hoy, 11 de septiembre y el 25 de septiembre también, en este mes, por qué estamos hablando de la violencia intrafamiliar? ¿Por qué Fundanita IPS se interesa este mes en hablar de la violencia intrafamiliar? ¿Qué nos cuenta? Estamos tal vez en unos momentos tan difíciles por la salud mental y sobre todo en este mes, que es el mes del amor y la amistad, se supone, entre comillas, cuando el respeto prevalece, pero vemos que en estas épocas tan difíciles que estamos viviendo, y sobre todo con relación a la pandemia, aunque históricamente se ha dado, pero hemos visto que esto ha subido un poco más los niveles de violencia a todo nivel. Es por ello que Fundanita quiere y desea participar y hacerse partícipe de ese mes del amor y la amistad, tratando de restablecer los lazos familiares, lo que es la fraternalidad, las emociones, el respeto por los sentimientos. Es increíble que una pareja que se aman, que se quieren, se maltraten tanto con el deseo de estar juntos, pero hay un maltrato emocional que es irreparable a veces. Por esas razones que estamos nosotros tratando de participar y de crear y de generar nuevos espacios de reflexión frente a esa violencia invisibilizada que se da, que está, y que lo más cruel es que nosotros mismos lo permitimos, en nombre del amor. Sí, por ahí hay una frase que dice, en la teoría, que dice que la familia es la cuna de los más grandes amores, pero también es la cuna de las más grandes perversiones y resentimientos, odios y cargas emocionales, ¿no? También en Fundanita IPS estamos hablando este mes porque en nuestro cronograma de actividades, y aprovechamos para compartirle a todos nuestros contactos, usuarios que nos están viendo en esta transmisión en vivo y que nos van a ver posteriormente en el video colgado en nuestra fanpage, que haremos un estudio de caso y el tema va a ser la violencia intrafamiliar, porque es muy frecuente
estadísticamente para nosotros recibir casos donde hay violencia intrafamiliar. Doctor Norberto, ¿por qué en la familia se mueven tanto amores y tanto odios? Bien, sí, lo que dice el doctor Javier es cierto. Allí donde emergen los sentimientos más puros y más bellos y más hermosos que lo dignifican a uno en el amor, surgen los resentimientos más grandes, los odios más grandes y hasta inclusive el abuso sexual, la familia. Es una contradicción, es una paradoja, este sistema compuestos por varios subsistemas que llevan a esas contradicciones por falta de comunicación, por procesos de socialización, etcétera, etcétera. Hay algo y a veces es difícil y son los secretos familiares. Esa apariencia de mostrar una familia feliz, esa apariencia de mostrar que estamos realmente muy bien cuando en el fondo tenemos unas dificultades tenaces. Vamos a la visita de la tía Lola y allí nos toca disimular de que, hola amor, y salimos de ahí, este desgraciado, esta desgraciada. Y a veces esos secretos familiares es lo que no permite, o los adagios populares que la gente se encarga de repetir muy cotidianamente y hace parte de nuestra cultura colombiana, latinoamericana, y es la ropa sucia se lava en casa. Y a veces las personas no consultan a un psicólogo o un psiquiatra o hablar con un sacerdote o con el culto, con el pastor, con una persona que realmente le pueda dar una orientación que le permita realmente resignificar esos contenidos de violencia tan marcados, pero que son violencias soterradas, son violencias que se llevan ahí dentro y que nunca se sacan a la luz pública y que llevamos esa procesión por dentro, por ejemplo, con mamá, con papá, con suegros, y vivimos ocultando eso, esa violencia tan marcada, esa violencia que nos hace mucho daño. He ahí el drama humano. No es que exista una locura como tal, es un poco ese drama humano que vivimos, pero que no contamos. Es como ir cargando en la vida una cantidad de bultos de popó y que realmente nunca los dejamos. Y a veces nos frustramos, nos da dolor, nos da ira. ¿Cómo poder soltar esos bultos? ¿Cómo poder resignificar? ¿Cómo poderme dignificarme en la vida con respecto al respeto, al amor, a mis hijos, a mi sociedad, a mi patria? Es la violencia concreta. Si dicen que, pues antiguamente, ¿no? Se decía que la célula de la sociedad primaria es la familia, pero si la familia tiene un cáncer emocional por dentro, lleno de maltrato y de violencia, no me imagino cómo serán las otras células cuando hacen metástasis a nivel de todo. Nos encontramos y evidenciamos unos problemas crónicos graves de violencia intrafamiliar que no sabemos enfrentar a veces. Y no aceptamos recibir una orientación en lo sexual, en lo económico. Y ni se diga ahora la violencia con el celular, cuando el problema es cuando usted le presta más cuidado al celular que a mí. Y esa virtualidad, cómo está atropellando a nuestros hijos con relación a cuántas horas lleva y se prende un problema, eso es violencia. Ahora, ¿cómo lo manejamos? ¿Cuál es la orientación que se debe dar para todo esto? Y es de lo que se ocupa Fundación Centro de Psicología Clínica y de Familia. Anita, orientar esos procesos, esos termostatos que están averiados con relación a toda una historia de maltrato. Eso es lo que se llama en psicología las cadenas transgeneracionales de la culpa, del dolor, de la ira, de la rabia, que se repite ¿con quién? Con los hijos. Cadenas transgeneracionales. Ahorita usted hablaba de que está soterrado, no mostramos, no aceptamos, y estaba pensando yo que sí, probablemente todos, usted y yo que somos de la misma familia, pero todos hemos vivido en algún momento situaciones de violencia, incluso en nuestra familia. Culturalmente, con todo lo que está pasando con la policía, las protestas contra la policía, el uso del poder por parte de la policía, podríamos ver como quizás una cultura muy impregnada de violencia, ¿no? Entonces, muchas veces esa palabra que usted utilizaba, soterrado, en nuestras familias, de alguna manera se hace parte del paisaje,
como que culturalmente estamos acostumbrados a tener manifestaciones y pautas de relación violentas. Quizás parte de la solución, que en Fundanita IPS somos parte de la solución, uno de los mensajes es comenzar a identificar y aceptar nuestras propias pautas violentas. Quizás comenzar a tomar conciencia porque a veces las hacemos parte del paisaje y de pronto no somos muy conscientes, pero ejercemos violencia. Y como sabemos, la violencia es violencia. De pronto en esas cadenas transgeneracionales, los abuelos lo heredan a los papás a los hijos. Usted me heredó a mí unas cosas, doctor Norberto, porque usted es mi padre. Yo a Mariana, mi hija, quizás le estoy heredando cosas. Quizás algunas cosas pueden llegar a ser violentas. Tengo yo que hacer el ejercicio de tomar conciencia, aceptar, cambiar cosas, como también hay muchas cosas bonitas y buenas. Pero qué bueno poder tomar conciencia y aceptar desde nosotros mismos qué puedo hacer yo, qué estoy haciendo que puede ser violento. Bien, lo más importante en ese camino de yo te enseño, tú me enseñas, de esa relación recíproca de intercambio emocional, precisamente son las emociones. Hay que tener claro, muy claro, que no existe en las emociones un equilibrio, o sí existe, pero muerto, donde uno no es feliz, pero tampoco es infeliz, donde no hay eso. Dormido tampoco, porque tenemos sueños, porque tenemos una cantidad de actividad cerebral, pesadillas, fantasías, que llevan a una actividad cerebral y entonces eso es emocional y está comprobado por los electromiógrafos y electroencefalogramas, es cierto. Ahora, ¿cómo y de qué forma y cuándo podemos decir, hombre, yo no debo ser agresivo, no debo ser violento, no debo violentar a nadie? ¿Cómo y cuándo y de qué manera yo puedo sentir que mi termostato se averió y que paso y danzo de la ira a la alegría? Y es lo que actualmente está en boga y de moda y que llaman psiquiatras y alguna parte de psicólogos el trastorno bipolar afectivo. Y es esa danza emocional de los extremos. ¿Cómo hago para autorregularme y resignificarme y mirar que el amor, que es la base fundamental de las relaciones consigo mismo y con los demás, pero si yo no me quiero, seguramente no sé cómo ir a tratar a los demás? Cuando yo digo una violencia soterrada, cuando yo hablo de todas estas cosas, cadenas transgeneracionales, es precisamente porque no conocemos esa parte emocional de nosotros, la capacidad de expresar afecto, la capacidad de amar. A veces vivimos resentidos. Yo me acuso de ser un resentido social por mi historia. He tratado de resignificarla con mi familia, con mis hijos, con la academia, con lo que he leído. Y sí, sí lo he logrado. Pero lo más lindo y lo más hermoso y lo más importante es cómo hacemos para que nuestros conciudadanos, nuestros pares, nuestros amigos cambien ese proceso que llevan de violencia. Es increíble ver cómo psicólogos, trabajadores de la salud mental, maltratan a sus esposas, maltratan a sus hijos, y es otra violencia también un poco difícil de entender, y lo he visto en el pasar del tiempo con bastantes colegas que se separan, que es normal, pero que tienen unas dificultades de reconocimiento a sus procesos normales, emocionales, pero que no se toman la tarea de decir, hombre, yo puedo hacer esto, no lo puedo hacer. Mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi suegro, mi suegra, la falta de límites, ¿quién le dice qué a quién? O sea, son una cantidad de preguntas que aquí en Fundanita, en un proceso de psicoterapia, es posible que se pueda resignificar esa forma relacional, esa comunicación tan atropellada que tenemos. Sí, doctor Norberto, ¿a qué llamamos violencia? Yo tengo aquí una definición de violencia en general de la Organización Mundial de la Salud. Dice, la Organización Mundial de la Salud define violencia como el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, con otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte.
Entonces, violencia denominamos a todo acto pues sí, por acción u omisión que puede causar daño en el otro o en mí mismo, como lo dice la Organización Mundial de la Salud. La violencia intrafamiliar, entonces, es este tipo de comportamientos al interior de una familia, de un hogar, que componen una unidad, un grupo de personas que componen una unidad familiar. Doctor Norberto, cuando usted recibe este caso, llega a su consulta y le dicen, bueno, cuéntenme cuál es la razón por la cual consultan. Le dicen, hemos estado en proceso en fiscalía, comisaría de familia, bienestar familiar, porque nos tiramos duro a matar, pero es que nos amamos y no nos podemos dejar. ¿Qué hay que hacer ahí, doctor Norberto? Lo que comúnmente hace uno es clarificar el contexto y la necesidad que ellos quieren, qué es lo que ellos buscan al asistir al psicólogo. Porque si ambos son conscientes de que se aman, pero se maltratan, hay que ir y mirar un poquito cuáles son los patrones que cada uno asimila, si son que vienen de la generación de los padres, si es el choque porque ella quiere instaurar un hogar como el que tuvo en su casa o él, y no hay límites claros con relación a esos pensamientos de la familia nuclear con respecto a la, perdón, de la familia extensa con respecto de la familia nuclear, sí se van a dar estos choques y hay que entrar a mirar un poco y hacer una terapia de tipo individual, de pareja y familiar, porque es muy difícil que él la entienda a ella la entiende a él, lo entienda a él, y es una danza muy difícil para un terapeuta darle la razón a él o darle la razón a ella, porque por lo general las parejas cuando vienen es a mirar quién está equivocado. Y la idea no es mirar quién está equivocado, sino cómo redefinimos, cambiamos ese contexto en términos de las necesidades de cada uno. Por ejemplo, las necesidades de él son distintas a las necesidades de ella. Él no tiene en cuenta las necesidades de ella, sino sus necesidades, de una manera egoísta posiblemente, donde él sí puede salir, por ejemplo, a tomar, a jugar billar con los amigos, pero ella no puede ir con las amigas a teatro o a hacer otras actividades. Las necesidades de ella también son iguales a las necesidades de él, pero como a nosotros no nos han enseñado realmente a entender, comprender y respetar bajo términos de confianza, porque tenemos metido en la cabeza la desconfianza en términos de celos, de lo económico, del uso de las cosas. Por ejemplo, que yo voy a viajar y me voy a llevar el carro y ¿por qué se lo va a llevar? ¿Se va a ir con la moza o qué? Entonces, a veces son pensamientos intrusivos que hay que resignificarlos en la relación, en esa relación que era complementaria y se convirtió simétrica, que las expectativas de ellos cuando ellos se casaron era una, pero a través del tiempo se volvió otra. Entonces, en la terapia, cuando llegan este tipo de casos, cuando usted me dice que ellos se aman pero no pueden estar juntos, tiene que irse desde la terapia individual a la terapia pareja. Bien. Para ti que estás viendo este video, si estás atravesando por situaciones difíciles en tu familia, te animamos para que no te dé pena. Hay que buscar ayuda, hay que reconocer que esas pautas, que si yo me estoy sintiendo mal, si yo estoy sufriendo por el comportamiento de miembros de mi familia, o soy yo quien se está dando cuenta de que está causando daño, consulta. Hay muchos profesionales, hay muchos psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales. Aprovecho para darle el saludo a Viviana Sanabria, querida trabajadora social amiga de Fundanita IPS. Saludos, ella nos está mandando saludos. Hay muchos profesionales que trabajan por y para la salud mental. Entonces, rompamos el estigma de que ir a terapia, eso es para locos. Más loco está el que, aún teniendo esas pautas enfermizas difíciles, no va al psicólogo, no le presta atención a sus emociones. Entonces, invitamos a que las familias, las parejas, las personas consulten con el psicólogo o la psicóloga o los trabajadores sociales o los psiquiatras. En Fundanita, pues estamos ofreciendo nuestros procesos de psicoterapia. Yo creo que, doctor, hay que romper un poco la pauta violenta. Si nos llega a nuestra consulta ese caso de violencia intrafamiliar, es muy fácil entrar juzgando al que es el agresor. El agresor debe reconocerlo, debe pagar ante la ley, debe llevar a cabo todo un proceso judicial, pero hay que encontrar el origen, la causa.
probablemente es el síntoma como consecuencia de toda una historia, como lo hemos dicho, de pautas que van de generación en generación, y esa persona está un poco atrapada ahí. Probablemente es una persona que está sufriendo. Quien ejerce violencia también probablemente está sufriendo. Entonces debemos romper con juzgar a la persona y darle la ayuda desde el respeto. Mire, es tan complicado eso, doctor Javier, tan difícil, que a veces uno no sabe ni qué pensar. En diferentes tipos de violencia física, verbal, sexual, económica, virtual, cualquier tipo de violencia, lo más triste es cuando remiten de fiscalía, remiten de comisaría, de juzgado de familia, del ICBF, y finalmente, perdóname, te perdono, y no pasó nada. Y adiós 10, 15 sesiones, y al año vuelven a reincidir. Es muy, muy, muy triste ver ese círculo, correcto, de la violencia y lo que siempre he sostenido. Qué tristeza cuando yo vuelvo, materializo la violencia como algo bueno para mí, porque eso es lo que se hace. Si a mí me gusta que me peguen para luego estar con mi esposo o con mi esposa, y eso me produce un placer, el sadomasoquismo, pues hombre, eso es muy difícil. Pero gran parte de nuestros hogares, de nuestros sistemas relacionales, están basados en un perdón a veces falso, no lo vuelvo a hacer, no me demandes, listo, ok, yo quito la demanda, te amo, te quiero, y vuelve nuevamente al cuento. El abandono de hijos es una de las violencias más tenaces. Cuando se van los padres por 10 años y vuelven, no sé qué tan violento sea o no, pero sí es una forma de violencia. El olvido, la separación, la irresponsabilidad de cierto tipo de personas con relación a sus hijos, con relación a su esposa, a sus propios papás que los abandonan en un geriátrico. Cuando ese padre le limpió el rabo con la caja, con todo, y cuando uno llega viejito no son capaces ni de mirarlo, eso es violencia, es violencia crónica, pero a veces no la vemos y la hemos normativizado, la hemos vuelto invisible a la luz de los demás y creemos que la hemos normalizado, normativizado al interior de la familia. Hay que replantearnos un poco y quizás por eso la crisis familiar hoy en día. Hoy en día yo pregunto, ¿cuál familia? ¿Madre cabeza de familia? ¿Padre cabeza de familia? ¿Abuelitos son los papás de los hijos? ¿De los nietos, perdón? O sea, ¿qué tipo de familia estamos manejando hoy? ¿Dónde está ese relacionamiento de amor, de compartir? Cada uno en su cuarto, su televisor, su olla aparte, cada quien calienta y cada quien hace lo que quiere. Los hijos hasta los 13, 14 años y después no los volvemos a ver. O sea, hay que volver a mirar a la familia, hay que volver a mirar la violencia, resignificarla en todo sentido. Nos pregunta Marcela Ivonne Condiza Jiménez. Gracias, Marcela, por acompañarnos. ¿El carácter de violento o violenta es solo conductual? Pregunta ella. ¿Qué factores lo desatan? Bien, yo creería que no es conductual. Pienso que quizás ese es el resultado de, pienso que es más de tipo emocional, pienso que es de la inconformidad o la manifestación de una inconformidad de la persona a nivel emocional que no sabe cómo manejarla y explota con la violencia. Es un ser humano herido, lastimado en sus emociones, en sus sentimientos. Yo no pienso que una persona coja a otra y le dé un garrote para que sea solamente comportamental o conductual, no. Pienso que está asociada a un bagaje de conocimientos, a un bagaje de un proceso de socialización con los maltratos de la vida infantil, de la pubertad, de la adolescencia e inclusive de la adultez joven y por qué no de la madurez. Pero a veces es conductual en la medida en que ese impulso agresivo, esa ira, es muy instintiva, ¿no? Y es muy orgánica y física cuando de pronto nos sentimos amenazados. Entonces viene el instinto o de huida o de ataque, de enfrentamiento. Entonces es conductual en esa medida, pero definitivamente consideramos en Fundanita IPS desde nuestro modelo de intervención sistémico que es una pauta relacional. Aprendemos a ser agresivos, a ser violentos, porque normalizamos esas pautas de interacción. Cuando el niño ve que su papá es violento con su mamá, ellos dos son violentos entre sí, de pronto la familia extensa
pues el niño o la niña, como esa esponja que va absorbiendo, va aprendiendo esa pauta de relación y la va reproduciendo en el colegio, con la profesora, con las figuras de autoridad, en el barrio, el vecindario, la misma familia extensa, los mismos padres, los mismos hermanos. Entonces vemos cómo el ciclo de la violencia se va reproduciendo, se va repitiendo, adquiriéndose como una pauta de relaciones. Enseñamos a relacionar a los niños. Hay una parte bien difícil y es la violencia de la sobreprotección. ¿Qué es la violencia de la sobreprotección? ¿Será que amar demasiado a un hijo es violento? ¿Será que no amarlo es violento? ¿Cuál es la medida del amor? ¿Cuál es la medida de la educación, de la formación? Hoy en día todos los padres dicen, uy, los hijos son muy difíciles hasta los 15, 16 años. ¿Por qué no todos los hijos fuman marihuana? ¿Por qué no todos los hijos tienen de pronto difundida su identidad sexual? ¿Por qué no todos los niños se vuelven alcohólicos? ¿Por qué no todos los niños son adictos al computador o a la ludopatía? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? ¿Cuándo se puede hablar de la violencia, de la sobreprotección? ¿Más en los hijos menores? ¿En los del medio? ¿En los mayores? ¿Cómo poder dilucidar hasta dónde estoy maltratando a mi hijo con el amor que le tengo y le doy de todo? Y cuando me doy cuenta es que me está dando garrotazos mi hijo a mí. ¿Cuándo se me perdió mi hijo? ¿Cuándo se me perdió la autoridad? ¿Cuándo se me perdió el amor? ¿Qué tipo de relaciones estamos teniendo? Ese es un poco todos los temas que hay que mirar con lupa cuando necesitamos una muy buena orientación. El problema no es la marihuana, el problema no es la ludopatía, el problema no es por qué mi hijo es como es, no. La dificultad es cuál ha sido el proceso de socialización con relación a todos esos patrones que se han formado a través de la relación papá-mamá, papá y abuelitos, mamá y abuelitos, y toda esa falta de límites, pues me parece un poco duro, y ese es el análisis para poder ver y resignificar, no para curar, porque lo hecho ya está a nivel emocional. Yo no me puedo olvidar, por ejemplo, que a mí me amarraban y me pegaban. Yo no me puedo olvidar un poco a las 3, 4 de la mañana en la azotea de mi casa corriendo en calzoncillos porque me iban a pegar, pero ya lo manejo. Doctor Norberto, si a usted lo amarraban y le pegaban y había ese tipo de violencia y maltrato, ¿usted por qué no me amarró y no me pegó así como le pegaron a usted? A mí, que soy su hijo. ¿Qué pasó ahí? Por qué el cambio? Porque logré tener acceso a un nivel de educación, porque estaba estudiando psicología y sabía que eso no estaba bien, porque no quería eso, pero tampoco quería irme al exceso de amarlo, sino que fuera una persona de bien como lo es hoy en día. Una persona que no es alcohólica, que se toma sus tragos, una persona que es muy consagrada a su trabajo con disciplina. Ese es el resultado de una crianza por lo menos buena con relación a ese proceso que usted ha vivido. Pero duro es cuando uno repite la historia. Por ejemplo, no haberlo formado, que porque a mí me pegan, es pobrecito usted. No, no, señor. O yo fuimos muy pobres, tome, yo ahora tengo algo, tome este bulto de comida y le doy gusto en todo. Esa es la violencia de la cual nosotros no entendemos a veces, porque creemos que amar no es violento y amar sí es violento. Por ejemplo, una pareja cuando él es muy posesivo por el amor y en nombre del amor hace muchas cosas que no debe y lo justifica a la pareja a través del amor. Eso es lo que a veces es difícil. Decía usted que una de las características, de las condiciones que le ayudaron para tener ese cambio y no repetir la historia de maltrato hacia usted con sus hijos fue el haber estudiado, el haber tenido la oportunidad de estudiar psicología y caer en cuenta. ¿Qué hacemos con tantas personas que no tienen acceso como a esa misma oportunidad de estudiar psicología u otras carreras que sí que no tienen esas mismas oportunidades? ¿Cómo hacemos para resignificar esas dinámicas violentas al interior de la familia? Bien, no solamente fue haber estudiado psicología, no, no, no. No sé, a mí siempre me han preguntado, no sé, y todavía no entiendo, tal vez por mi papá, esa entrega a los hijos, esa lucha por mis hijos, ese amar a mis hijos, pero amarlos y formarlos
de tal manera que el respeto se dé. Ese respeto, por ejemplo, entre usted y yo, ese respeto que voy llevando con mis otros dos hijos, es un poco gracias a la comprensión del amor, porque es que el amor no puede ser atropellante, ni demasiado amor que le permite al hijo hacer lo que se le dé la bendita gana, pero tampoco el extremo de no darle amor para que no sea así, no. Es cómo autorregulamos eso, es cómo resignificamos la forma de dar amor. Autoridad no es autoritarismo. Yo puedo decir no, en vez de decir, ¡no, no me joda! O puedo decir, no, 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 y ser firme en mis decisiones. Y eso hace que tenga un nivel de autoridad, no de autoritarismo. No, es la calidad del amor, es la calidad de la autoridad, es la calidad de ser humano que tiene que ser uno, independientemente de su sistema de creencias que profese, ateo, religioso, católico, cristiano, lo que usted quiera. Independientemente de eso, creo que lo más importante es ser un buen ser humano y entender que el exceso de amor y el defecto de no dar amor tiene sus consecuencias en un niño, y los conflictos de papá y mamá hieren más al hijo y lo invitan más a la violencia, y ellos creen que no. Los padres creen que porque no le pegan al hijo, que porque no lo regañan, que porque está bien, pero los ve pelear, los ve que disgustan, que se gritan, esas son formas de violentar la estructura del proceso de socialización con relación a su vida de un niño, y lo marcan. Perdón, saludo a un gran amigo mío que está en el Ecuador, que se llama David Pros, compañero del bachillerato. Gracias, David, por estar ahí presente. Gracias por la misa de nuestro querido compañero Bernal. Bueno, entonces, también nos saluda Lady Gómez, Miriam Azucena Pérez. Un saludo para ellas también. Allá desde Pacho, Cundinamarca, está la profesora Miriam Azucena Pérez, que es la tía de mi querida esposa. Gracias por su saludo, profesora Miriam. Bien, para las personas, familias, parejas que nos están viendo y que de pronto no conocen la ruta de atención a la violencia intrafamiliar acá en Bogotá y también en el territorio nacional en Colombia, podemos usar las comisarías de familia. Tienen una jurisdicción por localidad, entonces tienes que estar enterado y enterada de a qué localidad perteneces, y ahí hay una o varias comisarías de familia donde reciben tu denuncia y atienden la situación. No estás solo, no estás sola. También Perdona, está la SIGIN. no, una aclaración. Las comisarías de familia es un lugar para hablar, no es un lugar de denuncia. Si bien es cierto, poco a poco han ido teniendo un nivel más alto de autoridad, pero lo importante de las comisarías de familia es que es un lugar para hablar. No es para entrar. Hay una cosa que se llama el principio de oportunidad, donde se puede dialogar, comunicarse. Es allí donde creo que a veces, y de allí a veces remiten a diferentes instituciones, universidades, o como a nuestra fundación. Lo importante es cómo encontramos un árbitro que nos permita dilucidar las faltas que nos cometemos en el equipo que es nuestra familia. Eso es lo más importante, no tapar y tapar y tapar, y solamente cuando se dan ya definitivamente las cosas es cuando vamos al médico, o por ejemplo a la comisaría, perdón, o vamos al médico es cuando dicen tiene cáncer. Y estaba mencionando también otras entidades a las cuales se puede acudir en busca de protección, ayuda: la SIGIN, la Seccional de Investigación Judicial, la Fiscalía Local, el ICBF cuando hay vulneración a los derechos de los niños, los menores de edad. Esa es parte de la ruta, las instituciones donde podemos ir a poner en conocimiento los hechos de violencia que están ocurriendo en nuestra familia. Y desde luego recomendamos el proceso terapéutico para resignificar, reestructurar esas pautas de relaciones violentas que a veces vienen desde años atrás, generaciones atrás. Sí, Saludamos a Patti Sánchez, que nos está diciendo que es un tema muy interesante.
Sí, es un tema muy interesante y muy necesario hablar de eso. Doctor Norberto, ¿cómo relacionamos esos hechos de violencia y vandalismo y abuso de autoridad a los cuales, eh, de los cuales estamos siendo testigos justo en este momento en nuestro territorio nacional acá en Colombia? Hay una serie de protestas, manifestaciones, heridos, muertos, con hechos de violencia. ¿Cómo relacionamos eso con la violencia intrafamiliar? ¿Tendrá alguna relación? Sí, claro, indudablemente que yo pienso y he pensado mucho, 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 mucho en esos hechos. A veces pienso que no fue la muerte del abogado. A veces pienso que esa fue la copa que rebosó la copa. Pienso que es el pretexto para poder sacar con mucha euforia y mucha violencia también esa inconformidad de un pueblo cansado de muchas formas de maltrato, el maltrato de los impuestos, el costo de la vida, el trajín que lo meten a uno de aquí para allá y de aquí para allá, de las vueltas de las instituciones públicas, lo que se demoran. Y salimos de la pandemia, no hemos salido, perdón, del resguardo, Cuarentena. pues, de la cuarentena, donde se abre, la gente sale como chifladita a desbordarse sin cuidados. Pienso que fue un momento que se necesitaba. Pienso que eso es explosión. Ahora, lo que pienso yo es que ojalá no vaya a ser una explosión social más adelante y todo esto sea el pretexto para eso, porque hay una inconformidad, porque en las familias hay violencia, porque estamos cansados, porque salimos a desahogarnos eufóricamente de tanto maltrato, de tanta necesidad, de tanta hambre. Y pues claro, ¿y quiénes están allí? Mire quiénes son los muertos. Un pelado de 17 años, jóvenes de 30 a 29 años, los 10 muertos que hubieron. Y eso hace parte de esa gran inconformidad del pueblo, inconformidad que está mediada por diferentes tipos de violencias. No solamente la violencia psicológica, sexual o verbal, pero hay una violencia del Estado en cuanto a impuestos, no de ellos que nos peguen, no, no. Es una cosa que de pronto pues hacen injustamente, pero que hay que hacerla, ¿no? Pero sí creo que ese es un poco el pretexto para estar como estamos en este momento, de Sí, violencia. todo ese contexto nos ayuda a entender la reacción violenta de una persona. Como terapeutas, como psicólogos, nos vamos como al detalle un poco más profundizando la realidad de la dinámica relacional de una familia, de una pareja, de una persona, y vemos que hay muchos antecedentes contextuales donde ha habido, como lo hemos dicho, violencias. Hemos sido educados con violencia muchas veces, estamos sometidos constantemente a violencia y cultural y socialmente en ese contexto social que usted nos acaba de mostrar, de evidenciar, pues estamos impregnados de violencia por todo lado, es un bombardeo constante y si vemos las noticias a diario, es violencia, violencia, violencia. Consumimos mucha violencia. Es como si ¿Cómo hubiéramos, podemos? perdón, es como si hubiéramos naturalizado la violencia. Por Ujú. ejemplo, al interior de las familias, nuestros hijos. A veces mamá sosteniendo a sus nietos, ayudándole a sus hijos que son bien grandes. A mí me parece que eso es una especie, no, es maltrato. Como la abuelita que debería estar descansando está criando los nietos. A mí eso no me parece. A mí me parece que es un nivel de maltrato. Ah, que es que la necesidad, que es mejor tener esto que... No, realmente tenemos que ir tomando conciencia un poco de resignificar lo que son las relaciones de nosotros con nuestros hijos, sobre todo en las familias. El deterioro del concepto familia, las separaciones, el madresolterismo, el padresolterismo, todo tipo de violencia que afecta directamente a nuestros hijos, que son los soportes que vienen para sostener nuestra sociedad. Como en estos momentos nosotros que estamos unos de salida y otros como usted que están cimentando una estructura para continuar esta sociedad, unos salen, unos llegan y ahorita están naciendo los que dentro de 30 años irán a soportar la sociedad. Pero esos que vienen es una edad de la pereza crónica, de un cambio violento, sí, es un cambio violento, la era enciclopédica, la era digital, no sé qué tanto le están colocando cuidado a ese rompimiento,
cómo nuestros hijos están padeciendo una violencia virtual tenaz con los juegos, que papá preocupado porque él no sabe qué hacer cuando el niño se la pasa 3, 4, 5, 10 horas frente al computador en los juegos. Eso es violencia. ¿Y qué estamos haciendo? ¿La vamos a naturalizar? Yo luchaba contra eso y hoy en día mis hijos están desde las 6 de la mañana a las 3 de la tarde frente al computador. O sea, ¿cómo nosotros podemos adaptarnos, cómo podemos orientar frente al muñequito que sale de pornografía, a esa desvirtualización del sistema de creencias con relación al sexo, con relación a las drogas, al alcohol y todo ese tipo de violencias que nos llegan? Sería interesante que las familias se preguntaran y realmente asumieran un proceso de orientación frente a su quehacer como padres, como esposos, como padres y como familia. Nos dice Gladys Jaimes Ruiz, un saludo para ella. Buenas noches. ¿Consideran importante vincular a los hombres, autores de violencia, en los procesos de atención? Pues las políticas públicas actuales de nuestro país no lo incluyen. Desde luego que sí, desde luego que sí. Hay que romper con esos patrones de relación y de comportamiento en quienes los generan y también en quienes los reciben. Como estamos hablando de cadenas y de pautas transgeneracionales y un contexto cultural y social que nos impregna de violencia, también vamos a poder interpretar a estos agresores, ofensores, pongámoslos así, como también víctimas de un sistema violento. Entonces, como víctimas hay que atenderlos, hay que respetarlos, que la persona, el hombre que maltrata a su esposa, a sus hijos o a cualquier persona, pues debe pagar ese delito ante la ley. Pero también debe haber un proceso reeducativo, formativo, terapéutico para poder, digamos, resignificar todas las pautas que ha venido aprendiendo, quizás desde su infancia, con esas pautas que vienen de generación en generación, porque también han sido víctimas. Entonces, claro que hay que vincularlos a procesos terapéuticos y ayudarles, y también a los que están en calidad de víctimas. Miren, es tan importante, nadie se imagina, por ejemplo, cuando se separan los padres. En mi concepto profesional, es de carácter obligatorio vincular a los padres en una cosa que se llama pautas de crianza en padres separados. Porque a veces el niño se va con el papá, el niño se devuelve y comienza a llorar porque entonces la mamá piensa que al niño le están hablando mal de la familia y se quiere estar allá. No, es que el niño se vuelve manipulador porque el papá lo lleva al parque, lo lleva a no sé dónde, la mamá estudie, vea, mire, le impone la disciplina, báñese, se vuelve la mamá maluca, la mamá mala. ¿Cómo hacer para que los padres manejen el mismo idioma? ¿Cómo hacer para que los padres que están separados, se acabó fue la relación de pareja, se terminó el amor, de pronto hay aprecio, de pronto se transformó ese sentimiento en otro tipo de sentimiento, gratitud, la mamá de mi hijo, el papá de mi hijo, pero cómo no llegar a ser enemigos para darle paso a una revictimización del menor frente a la escogencia de un papá o de una mamá, que me parece la cosa más tenaz de maltrato cuando le dicen a un niño, ¿con quién te quieres ir? ¿Con tu papá o con tu mamá? A mí eso me parece un atropello y los padres no lo entienden porque están poseídos por la ira, están poseídos por la frustración, por el dolor, pero no ven más allá del amor por sus hijos. ¿Cómo rompemos, doctor Norberto, esa posesión del odio y la ira que enceguece, que a veces no se sabe qué es más grande, si el amor por el hijo o el odio y la rabia que se tiene la expareja? Es muy difícil a veces el orgullo y la soberbia, pero sí, han habido procesos terapéuticos que dan buen resultado cuando los padres resignifican su amor como padres, su amor como personas, frente a lo que consideran debe ser su hijo. Uno fácilmente pregunta, ¿usted ama a su hijo? ¿Usted ama a su hijo? ¿Y por qué los dos quieren hacerle tanto daño a su hijo en esa competencia tan desleal que tienen con el amor? Cuando el uno es un amor del maternal y el otro es un amor del paternal, que son totalmente distintos. El amor de la madre es distinto al amor del padre. Jamás,
jamás será igual. Y siempre lo he dicho, el dolor de madre no lo siente un padre, porque la madre ha parido al hijo, le ha dado la teta. Mama es mama y no es sino una. Pero a veces el machismo crónico es que yo puedo, es que yo lo hago. Sí, sí, correcto. Estoy de acuerdo. Yo lo crié a usted, por ejemplo. Sí podemos, si usted no es un mal muchacho, ni está frustrado. Los hombres sí podemos, siempre y cuando la otra persona no pueda o lo permita. ¿Ve? Pero cuando uno quiere, realmente sí se puede. Pero cuando la mamá ama a su hijo, ¿para qué desprenderlo? A no ser que la mamá no lo quiera tener. Es totalmente distinto. Antes de que se me olvide, un saludo a Carito Gori, que nos estaba escuchando, y un saludo al gordito y a mi amigo Fabio. Y saludo a Víctor Fabián Soñet, de Detalles, soñé Detalles. Me soñé detalles. Sí. Hay otro comentario de Gladys Jaimes Ruiz. Muy de acuerdo. Les comparto que me encuentro adelantando mi tesis de maestría con este tema. Sus aportes son muy valiosos. Muchas gracias. Qué bueno, qué bonito. Gracias, Gladys, por ese comentario y chévere poder interactuar, conocernos, hablar. Para eso estamos, para construir red. Y de verdad, estoy de acuerdo, Gladys, y pues nos gustaría, si tú quieres, conocer nuestra experiencia en tu tesis de maestría con respecto al tema de las violencias. Me parece chévere. Yo siempre he pregonado, porque tenemos que construir las teorías basadas en las violencias de nosotros. No es lo mismo una violencia europea a una violencia americana, a una violencia latinoamericana y más a una violencia nacional como la nuestra, donde en Bogotá encontramos pastuso con costeño, boyacense con paisa, y son unas culturas extremadamente distintas que también agreden y que también son gestoras de violencia. La cultura es gestora a veces de violencia. Entonces, qué chévere poder mirar eso desde nuestra naturaleza, desde nosotros como colombianos, desde nosotros como bogotanos en una cosmopolita donde se determinan muchas violencias. Y ella nos responde, claro que sí, gracias. Muy bien. Sí, el poder desescalonar esas pautas violentas en una pareja, en una familia, es muy complejo. A veces están muy arraigadas y parecen improntas ahí en nuestro sistema relacional y en nuestro sistema de creencias. Sin embargo, como psicólogos, como terapeutas, como institución, Fundanita IPS, somos parte de la solución. Creemos firmemente que es posible que las personas aprendamos nuevas formas de relacionarnos, aprendamos a sanar todas esas heridas que por años nuestros abuelos, nuestros padres, nuestra cultura y nuestra sociedad nos han bombardeado hasta hacer normal pautas de relaciones violentas. Lo que hacemos en Fundamenta IPS es invitar a la familia a hacer proceso terapéutico familiar para resignificar esas pautas. Hablábamos ahorita de que es un fenómeno relacional. Entonces hay dos enfoques, dos flancos desde donde hay que atacar este fenómeno. Uno es el individual, porque mi felicidad, la construcción de ella, no depende del otro, sino depende de mí. Es mi decisión poder estar bien, tomar la iniciativa para desescalonar un conflicto y decidir llevar una vida en paz. Pero también se construye y se reconstruye y se resignifican pautas de relación en relación con los otros. Por eso hacemos procesos terapéuticos sistémicos, relacionales, invitando a la familia, invitando a la pareja, hablemos, pongamos los temas sobre la mesa, digámonos nuestras verdades en un ambiente controlado, con un profesional que medie un poco, que se ha entrenado, que ha estudiado para eso. Entonces los invitamos a Fundanita IPS. Mire, no hay nada más cruel y complicado, y me hace acordar de algunos casos, no de un caso en especial, sino de varios casos, donde vienen aquí a que se escuche solamente lo de ellos, lo de la persona, no lo de la pareja, y llevan a que uno firme, a que uno les diga que sí, que tiene la razón. Nos han demandado, han puesto tutelas, porque nosotros decimos que la razón no es de ella o si es de él.
Recuerden que un terapeuta no está para eso, un terapeuta está para mediar y que ustedes tomen su decisión, uno orienta, pero a veces es bien complejo lo que es el manejo de las violencias y sobre todo cuando yo me siento violentado y no acepto que yo violento. Y entonces el otro reclama por su violencia a la que es objeto. Ah, pero si usted comenzó conmigo, no, pero es que yo qué le hice. Y comienza una negatividad tenaz frente a los actos de las diferentes violencias, sea sexual o, por ejemplo, cuando el esposo la obliga ya a tener relaciones sexuales, eso es más cotidiano de lo que pensamos. Y la mujer termina siendo manipulada, chantajeada, controlada, manejada por los hombres con tal de estar sexualmente. Y ahí es donde yo digo, hombre, pero ¿por qué lo permiten? No, señor. O cuando comienza el señor que no tiene trabajo y ella sí, venga, pero es que y una manipulación, un chantaje para sacarle los 3 pesitos. Hombre, ¿por qué permitimos tanta violencia? ¿Por qué la hemos legitimado? Doctor Norberto, en la definición que compartíamos de la Organización Mundial de la Salud, hay una, si lo recuerda, que se considera violento incluso el comportamiento o la omisión hacia uno mismo. Eso también es violencia. Entonces me hace recordar, recibimos muchas mujeres víctimas de violencia y la idea es empoderarlas y ayudarles a romper con esas pautas violentas, machistas, pero probablemente ellas también son artífices de estas Claro. dinámicas de violencia. Entonces, la persona que calla, la persona que aguanta, la persona que soporta, está siendo víctima, está siendo violenta consigo misma, porque está permitiendo una pauta de relación violenta. Entonces invitamos a hacer algo, a denunciar, a hablar, a buscar espacios de diálogo, como lo decíamos, en la comisaría de familia, en la fiscalía, en la SIJIN, en Fundanita IPS. Bien, sí, realmente nosotros, como lo dije inicialmente, llevamos 27 años al servicio de la comunidad, terapiando, como digo yo, 20, cualificándonos. 28 años, doctor Norberto, desde el 92. Sí, 28 años terapiando y pues algo se aprende. Invitamos a los psicólogos, trabajadores sociales y psiquiatras a nuestro estudio de caso que se realizará el último jueves de este mes y es sobre las violencias. Vamos a hacer un caso que vamos a hacer el cierre de un proceso de violencias para mirar si realmente esto de la Jueves, psicología es jueves funcional. 24, El jueves jueves 24 de septiembre. 24 de septiembre y hacer la evaluación de si esto de la terapia y de la psicología funciona o no funciona. Interesante mirar si esta profesión que es tan bella y tan hermosa, si tiene resultados, no en todos los casos, pero en la mayoría. Invitamos pues a todos a que en algún momento en cualquier parte del país o fuera de él consulten un psicólogo si hay dificultades, no porque se está loco, no porque no sepa qué hacer, sino para que reciba una buena orientación que le permita tomar la mejor decisión y piense que usted siempre es parte de la solución, no parte del problema. Un proceso terapéutico apunta a resignificar esas pautas violentas en una familia, en una pareja o en una persona. Entonces, los invitamos a las personas que nos están viendo, a nuestros usuarios, contactos, amigos, a que consulten con un psicólogo, con un terapeuta. Fundanita IPS tiene un equipo bastante calificado, con trayectoria, con experiencia, con el conocimiento y el entrenamiento en nuestro diplomado La persona del terapeuta, que podemos servir. Es lo que hacemos, es nuestra misión, es nuestro trabajo. Queremos contribuir con un granito de arena desde nuestro oficio a romper todas esas cadenas de violencia. Un proceso terapéutico es un proceso de cambio planeado. Son varias sesiones. Lo invitamos a él, la invitamos a ella, invitamos a los hijos, construimos soluciones y alternativas. Es un poco de cómo dignificar un poco el paso por esta vida, ¿no? Y dignificarlo no es dejar de luchar, no es someterme a la violencia o a la agresividad del otro, es tratar de ser justos y equitativos en las decisiones con relación al hogar, a las personas, a lo laboral, a nuestras formas de ser. Así como hay la liposucción, así como hay ¿cómo se llama? La de las senos, La lipoescultura.
la lipoescultura, bueno, todas cosas, chévere poder hacer, es chévere poder hacer cognitivamente o de pensamiento una liposucción mental. A eso invitamos. A un cambio de Sí. actitud frente a la vida, a las violencias sobre todo. Durante este mes, septiembre, estaremos hablando de violencia intrafamiliar. A propósito del estudio de caso que estamos preparando para el jueves 24 de septiembre, también el doctor Norberto hará una nueva transmisión en vivo el viernes 25 de septiembre a las 6 de la tarde por este mismo canal a esta misma hora, cordialmente invitados. También publicaremos reflexiones en nuestra página web www.fundanita.com. Los invitamos a leer, a mirarnos, vernos, interactuar, hacernos preguntas. Queremos que nos pregunten. Aquí estamos, aprovechennos. Tenemos una trayectoria, un conocimiento, un entrenamiento, somos psicólogos, somos terapeutas, somos padre e hijo, somos un equipo de profesionales. Propóngannos tema. El tema de este mes es la violencia intrafamiliar. Compártanos su caso con confidencialidad, sus datos, sus nombres, y lo hablamos, lo debatimos, construimos juntos. Los invitamos a hablar con nosotros. Doctor Norberto, ¿algo más que quiera agregar a manera de cierre? No, agradecer a todas las personas que nos escucharon, de verdad gracias de corazón y esperamos tener la oportunidad de poder colaborarles en sus vidas, haciendo cambios que permitan hacer mejores y nuevos y buenos seres humanos. Pienso que lo único que uno tiene que puede cambiar es la parte de sus emociones. Eso se puede transformar de raíz, si usted quiere y se da el permiso. Si no, continuará la vida e igual tiene que morirse. Sí. Creo que como personas, como terapeutas que hemos trabajado nuestra historia de vida, como familia, usted y yo, doctor Norberto, podemos dar un testimonio de que sí se pueden romper esas cadenas de violencia, se puede, Sí, si queremos, sí, y claro. lo permitimos y si lo construimos, damos fe de eso y estudiamos para eso y queremos ser de utilidad para todos ustedes, si se animan a consultar con nosotros a través de las redes o venir presencialmente con todas las medidas de bioseguridad a propósito de la pandemia del COVID-19. Como lo dice ahí en la pantalla, nuestro contacto, la línea de contacto WhatsApp es 311-525-1700. Nuestros teléfonos fijos 410-9944, 416-8924 o el correo electrónico ips@fundanita.com. Nos encuentran en todas las redes sociales Fundanita IPS y los invitamos a seguirnos. Entonces, pues bueno, doctor Norberto, es una muy bonita experiencia, diferente a las anteriores. Esta vez probando otras aplicaciones, otras metodologías. Nos vemos mejor, yo lo veo mucho mejor, ya le puedo ver los ojos, yo me puedo ver también a mí mismo. Creo que nos fue mejor esta vez. Sí, no, me parece interesante y siento que ha fluido el diálogo y es donde se ve un poco la experticia y el conocimiento que a través del tiempo hemos adquirido, creo yo. Y de verdad, gracias por escucharnos. Sí, entonces gracias a Janet Ladino que nos manda una aprobación y un aplauso, gracias. Y Carolina Montero, psicóloga terapeuta, miembro del equipo de Fundanita IPS, nos dice muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos, por vernos. Gracias, doctor Norberto, por su disposición, por compartir su experiencia. Hay que agradecerle a usted porque lleva 28 años luchando contra la violencia, entrenando psicólogos, compartiendo su experiencia y su saber. Y bueno, ojalá que lo podamos aprovechar todos. Gracias. Gracias, Javiercito, y a todos muchas gracias. Saluda Janet desde Canadá. Adiós. Gracias.